En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. El honor y el gusto de recibir a la doctora Catherine Flores, coordinadora de investigaciones y asuntos académicos del Instituto de Ciencia Política. Doctora Catherine Flores, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer acompañarlos aquí en la hora de la verdad. Hace un minuto en nuestra nota editorial nos referíamos a la improvidencia en el gasto del gobierno. Gastos y gastos y gastos, que hay que cubrirlos. Y para eso viene una reforma tributaria. La quieren llamar ley de financiamiento, tal vez para suavizar el impacto que tenga en los bolsillos de la gente y para que la gente pague sin preguntar de qué se trata. ¿Por qué no nos habla de esa reforma tributaria con nombre de ley de financiamiento que se presentará mañana al Congreso de la República? Así es, doctor Londoño. Pues conocemos un borrador. El gobierno le gusta primero generar una expectativa y a partir de ese borrador y ideas sueltas también que ha dicho el ministro de Hacienda y el mismo presidente en sus manifestaciones en público, pues es una reforma que impondrá un peso mayor del Estado sobre los hombros de los y las colombianas. Por supuesto, es muy fácil hacer cuentas con bolsillos ajenos y el Estado pretende aumentar su recaudo este año porque tiene un déficit de cerca de 60 billones de pesos. Entonces, ese déficit pues lo tiene bastante amarrado y requiere salir a buscar más recursos. Sin embargo, en una época en que no es tan popular para él salir a buscar recursos, entonces pretende hacer unas estrategias que yo diría ciertos regalos envenenados, como anuncia bajar el impuesto sobre la renta de 35 a 30, sin embargo subir otros impuestos que la gente casi no entiende, pero que son incluso más peligrosos. Entonces, sí, es positivo que bajara el impuesto de la renta, aunque anuncia subir lo que conocemos como la sobretasa del impuesto sobre la renta, ese excedente que se le cobra a las personas jurídicas de más de ciertos ingresos, 140.000 VT. Esto afectaría al sector financiero, al sector minero, que es uno de los sectores que al gobierno le interesa mucho afectar. Y por otro lado, aumentar otros impuestos totalmente impopulares. Y a mí me causa bastante impresión, nunca me dejo de sorprender de lo que pasa, porque esta reforma tributaria pretende aumentar 200% el impuesto al carbono, que es un impuesto que aplica a los consumidores de gasolina, ACPM, gas licuado de petróleo y todos los derivados del petróleo. Entonces, eso no se discutió la semana pasada con los gremios y estoy segura que no lo saben. Los gremios del transporte no saben lo que se les viene con el aumento del impuesto al carbono de esa manera totalmente impopular, subirlo de 25.000 a 75.000 por tonelada de carbono emitido. Entonces, esto tiene un gran peso en el sector transporte, en el sector minero, en el sector de importación de gasolina, en el sector, todas las empresas o los grandes compradores de estos insumos van a sufrir y seguramente veremos que esto va también a sorprender a muchos que no han tenido este elemento en cuenta para la discusión. Bueno, no lo tuvieron en cuenta para la discusión, como no se ha discutido mucho, por ejemplo, el famoso impuesto saludable. Así ¿Cómo es. ha, cómo ha afectado ese impuesto saludable a las tiendas y a las loncheritas de los niños que se van para el colegio comprando esas cosas sobrecargadas con un impuesto que nadie ha discutido, la verdad? Así Algo. es.
y castigando el consumo diario de los colombianos, el consumo de los niños y, por supuesto, el comercio minorista, que es uno de los grandes aportadores al desarrollo, a la generación de ingresos diarios de los colombianos de a pie. Exactamente, entonces eso es lo que tenemos. Y usted habló de un déficit de 60 billones de pesos, doctora Catherine. Así es, el déficit, según los cálculos, para este año 2024 se acercará al 5% del PIB y eso equivale a más de 58 billones de pesos. Entonces es muy probable que lleguemos a los 60 billones porque el gobierno tiene un problema además de recaudo, o sea, cobra muchos impuestos, la reforma tributaria del 2022 fue impopular, grava mucho a los colombianos, pues por supuesto el resultado es que no tiene los ingresos que espera, entonces se va a tener que endeudar y este déficit sobrepasa los ingresos que genera el Estado, entonces llegará a esa suma. Una suma que es bastante peligrosa porque afirma violar la regla fiscal, que es además otro de los puntos que se ha puesto sobre la mesa. El gobierno pretende con esta reforma flexibilizar la regla fiscal, es algo que ya ha venido desde hace meses pidiendo el ministro de Hacienda, flexibilizar la regla fiscal, y eso significa básicamente que les dejen que les dejen tener un déficit superior al que está establecido según la regla fiscal y por lo tanto ensanchar sus arcas a costa pues, del endeudamiento presente y futuro de los colombianos. Esto es muy grave porque se puede superar esa meta de endeudamiento que tiene el país y por supuesto los gobiernos de turno no la asumen, sino son los gobiernos futuros y esto endeuda a los colombianos en unos años. Y entonces, ¿quién paga por esto? ¿Y quién responde por eso? ¿Quién va a defender los intereses de los bolsillos de los colombianos frente a ese anuncio de flexibilizar la regla fiscal? Doctor Londoño, y es que la regla fiscal, si usted recuerda, se establece en el 2011 con el objetivo de poner un cinturón al gobierno, incluso al Estado, porque se da en una época, 2011, en que la Corte Constitucional también estaba mediante sentencias exigiendo gasto que no estaba presupuestado en el presupuesto general de la nación y esto llevaba a unos desequilibrios importantes, entonces se establece la regla fiscal como un método para, oiga, esperen, no se puede gastar más de lo presupuestado, ni se puede endeudar más de cierto punto del Estado y tampoco puede superar un déficit más de cierto punto anual, porque eso nos llevaría a endeudarnos más de una cifra que es muy peligrosa para Colombia, que es más del 70% del PIB. No podemos tener más una deuda más allá, los colombianos no la pueden pagar. Entonces se establece esa regla fiscal, incluso se modifica el artículo 333 de la Constitución con miras a tener un Estado más responsable fiscalmente hablando. Sin embargo, esa regla fiscal se ha vulnerado varias veces, sobre todo en épocas de COVID, y el gobierno de Petro, y hay que decirlo de esta manera, el gobierno de Petro no está dispuesto a gastar menos que lo que se gastó en una época excepcional como la del COVID. Entonces no está dispuesto a bajar sus ingresos y lo único que tiene como alternativa es aumentar los impuestos, aumentar el recaudo. Eso sí, lo ha dicho claramente. Si el recaudo no funciona, pues me endeudaré en nombre de los colombianos y pues que los colombianos vean a futuro cómo pagan esto. Seguramente mediante impuestos o mediante deuda. Doctora Catherine, cuentas sencillas, por favor. 60 billones de pesos Sí, va a ser el déficit del gobierno este año. Mal contados. Mal mal contados hacia contado, abajo sí. o hacia arriba son 60 billones de pesos. Así es. ¿Cuánto pretende obtener con con esta nueva ley de financiamiento, con esta reforma tributaria? Con esta reforma tributaria no pretende subsanar el déficit, por supuesto, pretende seguir con el mismo nivel de déficit, pero aumentar la brecha de aquellos rubros que no
no quisiera él bajar, ¿no? Entonces pretende recaudar 24 billones más y esto pues básicamente trataría de ponerle un paño a ese déficit para solventar los gastos y la especulación se ha dado en que esos 24 billones, perdón, son bastante imposibles de recaudar en una reforma tributaria y la cifra finalmente ha quedado en 13 billones. Entonces, entre 13 y 24 billones espera recaudar. Estamos esperando ese documento para tener una cifra más exacta que nos permita ver cuáles son esas cuentas más fáciles de sumas y restas que el gobierno pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Lo único claro es que es una reforma tributaria que no pretende bajar el recaudo, sino por el contrario subirlo, porque los gastos del gobierno han aumentado, porque el gobierno no ha sido capaz de pensar en una estrategia de reducción de gasto y por lo tanto los colombianos deben, según su perspectiva, aumentar la contribución al funcionamiento del Estado tal como lo plantea el gobierno. Bueno, pero queda de todas maneras una brecha muy grande. Así Sea el es. ingreso de 24, o sea de 13, o sea de cualquier cifra, no va a ser de 60. No, Entonces, esa diferencia hasta 60 es eh, endeudamiento interno con TES, es decir, más carga a los colombianos, o endeudamiento externo para llegar a unos niveles ya muy preocupantes de endeudamiento sobre el nivel del PIB. doctor Londoño, son todas las combinaciones de lucha, endeudamiento interno y externo, con la gravedad que Colombia ya tiene un pago o una responsabilidad de pagar intereses por deuda externa bastante alto y por deuda interna también. Entonces, la deuda del gobierno es una bola de nieve. Cada gobierno llega, hace su reforma tributaria para mantener un déficit fiscal de alrededor del 5% del PIB y lo demás, deuda, ¿sí? Lo demás, deuda. Y esto, pues, es como reformas tributarias futuras, porque básicamente, ¿quién paga la deuda del Estado? También los colombianos. Entonces, es un gran engaño pensar que el gobierno resuelve sus deudas solamente con las reformas tributarias actuales, sino que cada vigencia establece una exigencia de recursos actuales, pero también compromete el futuro de los colombianos con el déficit y con las deudas. Claro, Entonces, y especialmente a las nuevas generaciones. así es. Los jovencitos que están tan felices haciendo paros en las universidades y haciendo exigencias, sepan que les están poniendo una carga encima que van a tener que cubrir. Así Bien o es, mal, doctor. pero la van a tener que cubrir. El Claro, hay endeudamiento deudas gigantesco del Estado colombiano. gigantescas y unas deudas, doctor Londoño, que son como tarjetas de crédito, deudas a 2050. Deudas a 2035, o sea, son deudas de carácter largo plazo, son a 10, incluso a 25 años. ¿Qué irresponsabilidad es pagar intereses por 25 años a todos los colombianos, intereses de unas deudas exorbitantes, todo por el capricho gubernamental de no querer ponerse en cintura y tener un gobierno eficiente de acuerdo a las posibilidades económicas de los colombianos? ¿Que cuáles son? La productividad, el PIB. Si la economía no crece, no piensen en endeudarse, porque es irresponsable financieramente como gobierno endeudar a los colombianos por unos montos que no están al alcance de su bolsillo. Y esa es la verdad. Bueno, y es que la deuda puede ser a 20 años o a 30 años, pero ese es el capital, los intereses que hay que pagarlos. Exactamente. Y Y eso, con este claro. anuncio de incluso de mover la regla fiscal o de flexibilizarla, porque lo que pretende es flexibilizarla para endeudarse en ciertas áreas estratégicas. Entonces, para el gobierno, área estratégica es el cambio climático, la transición energética y inversiones que se denominan verdes. Entonces, se moverá el déficit o la deuda por esas razones y
por supuesto, esto alerta a las calificadoras de riesgo, porque un Estado que no sea eficiente en sus deudas y en su déficit, o responsable en su déficit, pues tampoco va a tener una tasa de interés barata para préstamos o tampoco va a conseguir financiadores fácilmente. Entonces, esto alerta la calificación de riesgo del gobierno de Colombia frente a financiadores internacionales. Virgen Santa. Bueno, abramos los ojos y mañana sabremos de qué tamaño es la nueva ley de financiamiento, la nueva reforma tributaria, de cuánto va a ser el hueco fiscal, de cuánto el endeudamiento, suma que tendremos que pagar, y especialmente la gente joven, porque son deudas de muy largo plazo. Sí, pero pague intereses y el plazo se cumple. No hay plazo que no se cumpla. Doctora Catherine Flores, muchísimas gracias por hacernos estas juiciosas observaciones sobre la crisis fiscal que tiene el país y que mañana tendrá un nuevo capítulo con la regla fiscal, y vamos a ver qué pasa con porque ahora se dicen las cosas de manera muy suave, ¿no? Ya no es que se acabe con la regla fiscal, sino que se suaviza. Flexibiliza. O se flexibiliza. Bueno, qué maravilla. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Catherine. Muy bien, hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya la oyeron ustedes, a Catherine Flores del Instituto de Ciencia Política. Más clara no puede ser. Una mujer sobresaliente, de una gran capacidad de análisis. Y ahí quedamos. Este año, 60 billones de pesos de déficit. 60 billones que se va a tapar, en primer lugar, con lo que se consiga con la reforma tributaria que viene mañana. Mañana les daremos la noticia de cuánto hay que pagar este año, pero no va a ser suficiente. Eso significa más endeudamiento interno y externo. La situación del país cada vez más grave, con un gobierno cada vez más improvidente y cada vez menos serio. Catherine Flores. Si pones a un comunista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. Winston Churchill. Sí, señor. Buena observación. Los comunistas son así. Y estos de ahora, los que están mandando en Colombia, no son peores que los que Winston Churchill trataba. No son mejores, perdón. No son mejores. Tal vez sean un poco peores. Catherine Flores estaba con nosotros en la hora de la verdad. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.